Los orígenes de la familia nunca los he rastreado genealógicamente, ¿no? Pero por casualidad he encontrado en el Archivo Nacional algunos antecedentes. Era una familia de la región de La Serena y de Limarí. Los más antiguos antepasados, que sé yo, tatarabuelo, tatarabuelo, eran arrieros del Valle del Elqui y que efectuaban el comercio de animales con Argentina. Y de ahí comenzó a ascender la familia. Ya mi abuelo, por parte de mi padre, fue profesor normalista, y los hijos de él, mi padre y mis tíos, ya fueron profesionales, ingeniero, contador, en fin, con distintas profesiones. Y ahí comenzó, digamos, la familia Villalobos. Ahora, por el lado Rivera, somos originarios de la región de la frontera, de Angol, Coyipulli y Angol, donde mi abuelo, por parte de mi madre, desempeñó oficios municipales, llegó a ser dueño de hacienda, y ahí con cierta prosperidad económica, digamos. Y mi padre y mi madre se conocieron cuando mi padre fue a Coyipulli a hacer el refuerzo del viaducto del Mayeco. Este imponente puente había que reforzarlo, estoy hablando de 1924, y ahí conoció a mi madre. Y bueno, yo nací en Angol en 1930, y muy tempranamente, con un mes de edad o algo así, fui traído a Santiago porque era acá donde íbamos a residir en definitiva. Así que desde un mes de edad, digamos, yo he vivido prácticamente siempre en Santiago. Mi acercamiento a la historia en realidad comenzó muy tempranamente, cuando era adolescente, de haber tenido 13, 14 años. Y no sé por qué. El interés por ciertos sucesos históricos y el haber tenido algunos buenos profesores en el Instituto Nacional que me despertaron el interés. La formación intelectual, naturalmente, que se perfeccionó en el Instituto Pedagógico, y ahí estuve muy cerca de don Guillermo Feliu Cruz, este gran historiador chileno, que me acogió gentilmente. Fui ayudante de él, jefe de trabajo, profesor auxiliar de él, y ahí fui para arriba. Hice mis primeras investigaciones y él obtuvo fondos para publicarlos en la universidad, en otros organismos. Y ahí ya la vocación, digamos, estaba definitivamente lograda. Bueno, él era profesor ayudante, profesor auxiliar cuando yo era alumno. Y yo nunca quise tomar un curso con él, porque había posibilidades de profesores paralelos. Porque yo había conocido, tampoco fui alumno, por otras vías a Guillermo Feliu Cruz. Había leído a Toribio Medina y me parecían que no tenían nada que ver con la forma en que yo estaba sintiendo que debía ser la historia. Que yo venía, lo he dicho por ahí en algunos prólogos, de sectores populares. Entonces, para mí, yo nací viendo estos sectores populares que no aparecían en los libros de historia, ni en textos escolares, ni en la obra de los grandes Encinas, ni qué sé yo, nadie. Entonces, no me gustó el enfoque de Feliu Cruz, no me gustó el enfoque de Toribio Medina, no me gustó el enfoque que podría tener Villalobos, que era como la encarnación de esos dos, digamos, a ojos nuestros. Además que él era como el dueño en ese momento de la biblioteca, que era del Centro, se llamaba, de Estudios Histórico-Culturales. Entonces uno tenía que ir allá a estudiar, y Sergio era muy seco. Después he hecho casi toda la carrera en la Universidad de Chile y temporalmente en la Universidad Católica, a la que debo mucho por haberme acogido, y donde he efectuado quizás una de las partes más importantes de mi carrera universitaria. Bueno, yo conocí al profesor Villalobos también en esa época en la Universidad Católica. Él comenzó a hacer historia total, la idea de la historia total, y hacía entonces, incorporaba esto de la historia económica, la historia política, la historia social, la historia cultural, la historia como distintos compartimentos, pero que en conjunto supuestamente tendrían que darnos una visión total de la sociedad en una época determinada, que era uno de los postulados de la Escuela de los Anales. Él fue uno de quienes formaron parte de esa escuela que efectivamente renovó la historiografía chilena. Rompió con esa historia más clásica del hecho, de la fecha, del héroe, ¿no es cierto?, para centrarse en los grandes procesos y en los grandes grupos sociales. Y dentro de ese grupo yo diría que Villalobos fue uno de los que más ayudó a difundir esa forma de entender la historia.
¿cómo podríamos de alguna manera pensar o caracterizar el trabajo de Villalobos desde un punto de vista metodológico? Quizás para muchos puede representar el último positivista. El positivista, ¿verdad?, que tiene el dato y a partir del dato fundamenta lo que está pensando. Pero yo creo que Villalobos es más que eso. Está ahí, parte de allí, pero también él es capaz de ir construyendo, ha sido capaz de ir construyendo síntesis, de ir construyendo imágenes sobre el pasado. Y de eso creo que su mejor, o una de sus obras manifiestamente más notable es el último tomo del pueblo, de la historia del pueblo chileno, donde se dedica a hacer un estudio sobre el siglo XVI, y XVII, perdón, ¿no? Allí, en ese tomo, uno puede efectivamente calibrar exactamente la buena relación, la buena síntesis que hace entre lo que podríamos llamar, entre comillas, un método de carácter positivista con lo que es efectivamente la recreación que mentalmente hace el historiador del pasado, permitiendo, por supuesto, ir más allá del documento y permitiendo la construcción de imágenes que siempre son tan necesarias en la historia. Creo que la significación de la obra del profesor Sergio Villalobos se marca en primer lugar porque cubre diversos aspectos y periodos de la historia de Chile. En esto me refiero a un periodo colonial bastante intenso, a trabajos sobre el siglo XIX y además a una amplia temática que va desde el comercio, desde lo que fue la meditación de la conquista y posteriormente sus importantes obras sobre la frontera, el problema fronterizo en la región del Biobío. Bueno, es un poco difícil pensar por qué a uno le atrae determinado tema. Quizás porque leyó un libro sobre ese tema, porque encontró un documento, porque en las conversaciones, en las clases, incluso las conversaciones con los alumnos, van surgiendo puntos de interés. El trabajo como investigador lo realizo igual que todos los investigadores de historia. Primero uno se informa, cuando le interesa un tema, la bibliografía existente, lo que ya se ha escrito, las obras de otros historiadores. Y enseguida se busca la documentación en los archivos, en la Biblioteca Nacional, donde quiera que sea, y ahí uno va extrayendo, digamos, la información esencial y llegado el momento redacta sobre la base de fichas, las llamamos, donde uno ha tomado nota de todo lo que ha ido leyendo. Ahora, en forma muy personal, debo decirle que para mí, cuanto más antiguos los temas de la historia de Chile, son más atractivos. La historia del siglo XX la considero una lata. En cambio, si uno retrocede y va a la colonia, encuentra un mundo totalmente distinto. Otra forma de ser, pintoresca, curiosa, pero siempre está el ser humano, con sus mismos grandes problemas. Ahora, para mí personalmente, el tema preferido es la conquista. Tengo un ensayo sobre la conquista, tengo algunos trabajitos, no he escrito tanto sobre la conquista como sobre la independencia, los comienzos de la República, pero es el tema que a mí realmente me fascina, esa vitalidad de los conquistadores, esa manera de ser, abusiva, heroica, interesada, gloriosa, en fin, todas las mezclas de lo que es el ser humano. Una contribución importantísima de él es, por ejemplo, lo que hizo relación con el tomo primero de la historia del pueblo chileno, en el cual hace pero un descarnado análisis de lo que es el grupo conquistador, el cual la historiografía tradicional había tratado más o menos bien, pero resulta que en verdad eran unos verdaderos piratas, puesto que querían apropiarse de todo lo que tuvieran los indígenas y el trabajo indígena. Mira, yo creo que Sergio Villalobos como historiador es uno de los principales historiadores en la historia de nuestro país, francamente, uno de los principales historiadores del siglo XX, por lo pronto. ¿Y por qué? Porque creo que su contribución a la historiografía nacional es esencial, es fundamental a través de sus obras. Pensando en libros, digamos, que me han entusiasmado y que me han satisfecho plenamente, quizás el que más quiero, si en forma anímica, sea para una meditación de la conquista, porque es un ensayo general sobre el sentido de la conquista, la tendencia de los conquistadores, su cultura, sus incentivos económicos, sus ideales, su espíritu de aventura.
Y ese libro lo elaboré precisamente mientras estaba en la Universidad de Cambridge, sin tener ningún otro libro especial a la mano, ni ninguna fuente en especial. Yo me centraría en el periodo colonial y creo que Villalobos ha hecho un aporte en el sentido de dar a la vida fronteriza chilena una visión distinta, en cuanto que tradicionalmente se ha visto que la vida fronteriza es de guerra permanente. Él ha precisado algo que los historiadores habían pasado un poco de largo, de señalar que aun cuando la vida fronteriza es una permanente tensión, no quiere decir necesariamente que sea una guerra permanente. Otro importante ya en años posteriores es Comercio y crisis colonial, que tiene un punto de vista muy original. Es un libro grueso, grande, y que transformó un concepto fundamental en la historia de Latinoamérica. Esto es que la independencia no se debió a un deseo de mayor libertad comercial, sino que al revés, a un deseo de proteger la economía local y rechazar las medidas de apertura. Lo clave en Villalobos es el revisionismo a lo largo de toda su carrera, partiendo por la crisis del comercio colonial, los mitos de la independencia, siguiendo con Portales una falsificación histórica, siguiendo con Villa Fronteriza en la Araucanía. Bueno, en la historia ocurre muchas veces que estamos llenos de mitos, de falsedades sobre el pasado. Y uno lo comprueba porque lee determinadas obras ya consagradas de la historiografía, que son ampliamente conocidas, y resulta que cuando uno recurre a las fuentes, no es así. Las fuentes desmienten ese contenido. Entonces a uno le viene el entusiasmo y la pasión por restablecer la verdad y desmitificar las cosas. Ahora, la recepción de esto yo diría que es a media. En los círculos de investigadores, los círculos universitarios, sí, estas obras que desmitifican tienen acogida, son conocidas, pero no en el público general. Y es muy difícil deshacer un mito. La gente lo hace pasar como una verdad que no tiene discusión y que es inútil, digamos, estarlo desvirtuando. Entre los libros muy polémicos, Portales, una falsificación histórica, en que cambié totalmente la fisonomía del personaje, este gran estadista endiosado, en que el pensamiento conservador se ha complacido señalarlo como creador del Estado, y una persona muy honesta, muy honrada. Bueno, yo no creo nada de eso. Creo que no fue el organizador del Estado, simplemente gobernó autoritariamente. Y muchas otras cosas más en este libro, y por eso se originó polémica en la prensa en torno a él, ¿no? Ahora yo sigo manteniendo mi punto de vista y los conservadores siguen manteniendo su punto de vista. Es un hombre generoso, Villalobos, te digo. Estuvo formado varias generaciones de ayudantes, por ejemplo Rafael Sagredo, gente que ya tiene, digamos, bastante peso, la Sol Serrano, y ha sido muy generoso con ellos. Bueno, pero así como ha sido generoso con sus ayudantes, y es un hombre generoso, yo diría, casi con todo el mundo. De repente ha tenido unas peleas terribles, es peleadorazo. Ha tenido peleas con Gonzalo Vial, con Gabriel Salazar, con Armando Ramón, bueno, con muchísimos. Pero es un hombre de polémica, y de polémica fuerte. Bueno, lo primero que habría que decir es que al profesor Villalobos le gustan las polémicas. Es una persona que le gusta discutir, que siente que eso le da como más color a la labor académica, pero que también a partir de la discusión se va generando conocimiento, lo cual es algo muy rescatable. Durante los años del régimen militar se dedicó a polemizar con el régimen, y que fue algo que le ganó muchos partidarios y admiradores, pero también muchos detractores. Y fue considerado, sobre todo en los años 80, un referente en ese sentido. Ahora, más recientemente él ha tenido dos polémicas, una de las cuales yo estoy de alguna manera involucrado, que tiene que ver con la historia contemporánea de Chile, que hicimos con Gabriel Salazar, y que él la criticó porque le parecía que era una distorsión hacer una historia centrada en el pueblo, en los sectores populares, en circunstancias que la historia la hacían las élites. Creo que ese debate fundamentalmente tuvo como eje la confrontación de dos posturas epistemológicas frente a la historia.
que son distintas. Sergio Villalobos indudablemente proviene de una escuela factualista, positivista, empiricista, más o menos tradicional, diría yo. En mi caso, yo trabajo no solo con la documentación pertinente al pasado, con un enfoque positivista, sino que me interesa mucho la historia contemporánea del pueblo chileno. Y la historia contemporánea es una historia que está referida a procesos abiertos, no procesos cerrados, y a procesos, no a hechos históricos aislados, o conjuntos, paquetes de hechos que se configuran como constelaciones duras, sino procesos abiertos. Y por tanto, las fuentes, los testimonios, qué sé yo, los referentes que tú tienes que utilizar para comprender estos procesos, describirlos, reproducirlos, reproyectarlos, no pueden ser solo los documentos escritos que están en la Biblioteca Nacional, en los archivos públicos, las huellas que deja el Estado, digamos, respecto del comportamiento de los ciudadanos, lo que componen la sociedad en general, sino que tiene que echar mano de otros elementos. Entonces, Sergio me criticó muy fuertemente el lenguaje de ese primer volumen, donde hay muchos elementos conceptuales. Esa es la esencia del debate. Y el otro aspecto que el que más a mí por lo menos porque está bien, uno puede entender que hay otros historiadores que trabajen con otro esquema epistemológico, pero lo que realmente a mí me despertó un afán polémico respecto a la posición de Sergio es que en la perspectiva mía, un sujeto popular es un sujeto histórico. La historia popular es tan historia como la historia de las élites. Y Sergio desconoció eso. Él planteó públicamente en ese texto, si lo has leído, que los sujetos populares no son sujetos. Son objetos de estudio. Fue una discusión para mí bastante sorprendente porque él fue el que bautizó a su propia historia general como historia del pueblo chileno. Entonces que él apareciera 20 años después, ¿no es cierto?, diciendo que la historia, aunque nos doliera, la hacían los conductores, las élites, y el pueblo seguía nomás. Era un poco, desde mi punto de vista, una incongruencia con lo que él había dicho originalmente. Bueno, en verdad con Gabriel tuvimos una polémica a través de la prensa por la publicación de un libro de él y de Julio Pinto, en que yo manifesté mis aprehensiones por un punto de vista absolutamente politizado y de acuerdo con una filosofía política, que es la de Gabriel, y que a mí no me satisface, me queda la historia incompleta con esa visión. Creo que le falta a esa visión muchos otros elementos. ¿Qué hay de la cultura superior? ¿Qué hay de las costumbres? ¿Qué hay de los altos grupos que dirigen las acciones de la sociedad? No aparece nada de eso, o muy empobrecido. Entonces es una historia incompleta, diría yo. Pero la más conocida de su polémica ha sido la que ha sostenido últimamente en torno al tema del movimiento mapuche. Él siendo un especialista en historia mapuche y alguien que ha levantado tesis muy influyentes sobre la frontera, aparece ahora una postura que ha sido muy criticada y que yo personalmente considero desafortunada, en el sentido de que se casa con una cierta visión, ¿no es cierto?, de la historia, como que siempre prevalece los valores occidentales, la modernidad y todo lo que no comulgue con esos valores, como sería en este caso la cultura mapuche, está condenada a desaparecer y más vale que la asuma. Yo creo que esta misma situación de tratar de conectarse con todos los procesos históricos, no solamente quedándose en el pasado, sino que visualizándolo también en sus significaciones del presente, ha hecho que Sergio Villalobos se convierta, quizás a través de un proceso casi natural, se convierta no solamente en el historiador que sabe lo que habla y fundamentadamente respecto al pasado, sino que también siempre tiene una palabra sobre el presente. Entonces, una persona
que se ubica en esos planos necesariamente entra en esta situación de lo polémico, entra en esta situación de lo discursivo y también de aquello que se discute permanentemente. Mira, yo respeto mucho a los autores que no le tienen miedo a la polémica, pero la polémica, cuando ya se transforma en una cosa un poco agresiva y cuando es muy recurrente y es muy constante, tiende que uno, a ese autor tan polémico, no sé, hay gente que la agarra a distancia. Y eso ha ocurrido un poquito con don Sergio. Pero hay que polemizar, pero no hay que meterse en todas las polémicas, porque eso le quita peso a sus opiniones. Bueno, para quien piensa con independencia, lo polémico es inevitable, porque se entra en contradicción con el conocimiento heredado, con lo que está establecido en los libros, eso que se llama la historia oficial, que no existe en realidad, ¿no? Pero es una manera de decir la historia tradicional. Y esa historia está llena de vacíos, de errores, de mitos. La historia no es algo fijo, sino que continuamente se la está trabajando desde uno u otro ángulo. Entonces, al hacer eso, se entra en polémica con los que piensan en forma conservadora sobre cualquier asunto, ¿no? Y de ahí deriva entonces el que tenga cierta fama de polémico. Ahora, claro, hay algo de actitud personal en eso también, anímico, indudablemente, como en todas las cosas humanas. A él le gusta ser polemista, es decir, yo no me imagino a Sergio si no es siempre con ese sentido de humor medio irónico que tiene, no planteándose frente a la realidad y frente a las personas y frente a sus propios discípulos como lo hace. Yo misma he tenido con él una cantidad enorme de encontrones, entre comillas, pero es con una finura muy especial. Yo a Sergio en la universidad lo conocí en la Católica, en tiempo del gobierno militar, y obviamente no nos queríamos mucho y nos echábamos permanentemente pullas y tallas, pero a medida que fue pasando el tiempo en varios congresos, en situaciones más bien de tipo social, nos fuimos reencontrando y yo hoy día podría decir que me siento amiga de él. Yo tomé los cursos con el profesor Villalobos de siglo XVIII y siglo XIX de Chile, básicamente por una cuestión de prestigio. Al encontrarse con un hombre como el de él, que normalmente aparece en muchas partes, en muchos estudios, incluso en los libros de colegio, uno tiene la inquietud de conocer más en profundidad cuál es el pensamiento de él. Yo había tomado con él el ramo anterior, que es siglo XVIII chileno. Y yo llegué atrasado a la primera clase con a su ramo. Y me echó de la clase porque él no acepta que los alumnos lleguen atrasados, en eso es bastante estricto. Y tuve que cambiarme de profesor. Porque tuve ese temor inicial con que empecé este año, lo tuve también el año pasado. Pero quise insistir con él este año y no me arrepiento para nada. Encuentro que fue una de las mejores clases que he tenido acá en la universidad. El profesor es como un hombre de carácter, entonces tuve como un poco de temor haber tomado el ramo con él. Pero al correr del curso me di cuenta que el profesor era bastante afable con sus alumnos y que nos daba como una visión bastante entretenida de la historia, con crónicas y con anécdotas de lo que ocurrió en Chile, sobre todo en el ramo que yo tomé con él, que era en el siglo XIX. Yo le agregaría una cosa que es muy importante, que es que ha sido toda su vida un docente, o sea, un profesor de historia de Chile, en muchas partes. Y yo no he sido nunca alumno de él, naturalmente, porque somos de la misma edad, pero todos los testimonios que oigo de las personas que han sido alumnos de él son testimonios de que es un gran profesor, un gran maestro, un gran comunicador docente. Las tareas docentes me satisfacen plenamente. Me gusta hacer clases, me entretiene hacer clases, me entusiasma hacer clases.
Cuando uno ve a estos grupos de jóvenes deseosos de aprender, con las caras impávidas, que esperan algo, que hacen preguntas, que debaten, eso es fascinante y es estar en contacto con la vida misma, con lo actual, con lo que se renueva. Entonces el alumno tiene para uno mismo algo así como una tarea vivificante, lo pone al día en cierto modo, o lo obliga a uno a estar al día. En el fondo hay un diálogo con el alumno, aunque el alumno no diga nada. A ver, las clases del profesor Villalobos son generalmente muy ordenadas y muy temáticas. Generalmente se comienza con un tema específico y se termina al final de la clase con él. Porque él como profesor siempre, o sea, yo creo que iba en la sangre de él, o sea, el estar constantemente corrigiendo y esta palabra no se dice así, esta palabra se dice acá. Entonces, ¿cómo me pronuncian? Barro Arana. Barro Arana. Cuando dicen los españoles. Entonces, están matando el idioma. Sí, que también, que lo vamos a mencionar en profundidad después cuando analicemos el texto de Padre Romo, también, además de lo que estaba pasando con Mateo Tero Zambrano, lo de los patriotas neorrealistas, había una situación en Buenos Aires. Yo creo que básicamente lo que conversábamos recién era que se había tejido casi un mito respecto al profesor Villalobos, el cual yo creo que no es tal, o sea que es falso, a partir de la experiencia que uno va teniendo en clase. Principalmente porque en la medida que tú lo vas conociendo vas entendiendo ciertos códigos que él maneja, básicamente con algunos comentarios que puede realizar, que son generalmente con mucha ironía y que uno tiene que codificarlo finalmente para poder entenderlo. Los van a grabar de la televisión, así que los van a maquillar, trasquilar, afectar, y tienes que poner cara inteligente, es posible. Oiga, las palabras no se están grabando, ¿no? No, es normal. Pero ya, porque si no voy a tener que engrandecer el discurso. Como formador de generaciones de historiadores, yo creo que ahí se destaca no solo el conocimiento, la calidad como investigador, el profundo conocimiento de las fuentes de la historia que tiene Villalobos, sino que su gran disposición a entregar lo que sabe. Nunca me parece que ha sido egoísta en el sentido de integrar a los jóvenes estudiantes al quehacer que él tenía como historiador, el transformarlos en ayudantes de sus investigaciones, el transformarlos a veces en coautores de sus obras, en indicarle la forma de investigar. ¿Y cómo? Mandándolo a investigar a uno, ¿no? La mejor escuela, a mi juicio. Y él es una persona que te va guiando como paso a paso, lo que te va enseñando. Entonces empieza de cosas básicas que supuestamente tú tenés que saber como alumno de historia y todo el cuento, y te va guiando, en el fondo va a llegar como a una experiencia más total. Creo también que hay que valorar a Villalobos en tanto formador de historiadores, por un lado, pero también como formador de generación de profesores de historia, como creador, participante, activador, promotor de todo lo que se hizo en el Centro de Perfeccionamiento del Magisterio en la década, a fines de los 60, también contribuyó a una renovación absoluta, ahora no solo de la historiografía, sino que de la práctica de la historia en la sala de clase. Uno de los problemas que se enfrentan, digamos, en la labor histórica es ver cómo llega a ella a toda la gente, cómo se difunde la historia. Y ahí hay responsabilidad muy grande de los profesores de historia. Yo creo que los profesores de historia no están muy convencidos de la calidad de su disciplina. Tratan de pasar poca materia, pasarla rápidamente, simplemente como recuerdo de cosas, datos, porque todavía no entienden esto que yo digo de entender el sentido esencial de los hechos, buscar la explicación. Una historia que se dirija a la inteligencia de las personas y no a la memoria. Porque cualquier hecho se puede explicar, entender finalmente, ¿no? ¿Por qué el desarrollo económico de Chile en el siglo XIX? ¿Por qué había una revolución industrial en el mundo? Que necesitaba cobre, necesitaba salitre, necesitaba hierro, necesitaba carbón, necesitaba trigo. Entonces, cuando se explican los fenómenos históricos, resultan mucho más comprensibles, ¿no? Y atraen mejor a la gente. Creo que las visiones que podamos tener del profesor Sergio Villalobos
que habitualmente provienen de que él fue el autor del texto con que se nos educó en la educación secundaria o autor de alguna entrevista polémica, no hace justicia, en primer lugar, a su obra global y en segundo lugar, a su persona. Los textos escolares a través de los cuales me conoce mucha gente en Chile han sido interesantes, han sido bonitos. Innovamos enormemente en los textos escolares a partir del año 67. Terminamos con unos textos fríos, anticuados, que no interesaban nada al alumno, lo transformamos todo. Y eso por la conciencia de lo importante que es obtener que el común de la gente conozca la historia y que la conozca bien. Por eso entonces me distraje durante algunos años a elaborar textos escolares. Y también yo diría como figura pública, como alguien que ha estado en el debate político, ha estado en el debate público, ha sido director de Bibliotecas, Archivos y Museos. Yo acepté tomar la dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, terminado ya el gobierno militar y durante el gobierno de don Patricio Aylwin, porque estimé que yo me debía mucho a ese servicio. Se efectuó una labor bastante intensa con buenos colaboradores para dar vida al servicio, que estaba muy adormecido, muy atrás mano. Hubo que obtener recursos especiales en el presupuesto y lo obtuve generosamente, realmente. Y se pudieron realizar muchas labores, como crear el archivo del siglo XX para guardar los papeles del Estado que estaban botados prácticamente en una bodega de los ferrocarriles. Se consiguió un edificio de 5.000 metros cuadrados para instalarlo y quedó estupendamente instalado. Se repararon los museos, desde el techo del Museo de La Serena, por ejemplo, el techo del Museo de Cañete. Es decir, había un deterioro enorme. Se creó el Centro de Investigaciones Barros Arana, que ha publicado infinidad de libros y que creo que ha sido un éxito. Libros de autores jóvenes, con tendencias modernas, visiones novedosas y que creo que justifican plenamente la labor realizada. Yo el año 1984, mis colegas en Londres volvieron a Chile, el profesor Gabriel Salazar y el profesor Luis Ortega, y quedé solo. Y en esos momentos de melancolía, en un momento dado me acordé y recordé al profesor Villalobos por su ejemplo, y le escribí una carta. Y recuerdo que en la carta decía: profesor, no sé si usted me recordará, yo fui un estudiante suyo el año 73, han pasado casi 10 años, pero simplemente lo recuerdo el día de mi examen en que usted miraba melancólicamente hacia la ventana y contemplaba los plados del pedagógico. Y yo entré en ese momento a la sala a dar el examen. Y lo vi en esa escena y eso me volvió 10 años después, porque yo estaba mirando por una ventana hacia un cielo gris de Londres. Bueno, escribí la carta, le puse simplemente porque lo recuerdo con mucho aprecio y cariño, y esta carta no necesita respuesta. Pero don Sergio Villalobos me mandó una respuesta de 5 páginas en que me alentaba a continuar, a seguir, a perseverar. Me decía que el mundo del historiador a veces es un mundo de soledades, pero que debemos, por amor a la disciplina, por amor a la historia, perseverar. Y aunque ustedes no crean, fue un gran estímulo en términos personales recibir estas palabras de un gran historiador. Y cuando volví a Chile, vine aquí a la Biblioteca Nacional a darle las gracias e inmediatamente nos dimos cuenta que podíamos ser amigos. Mira, yo creo que en mi papá se juntan dos cosas. Una es la parte muy seria y la otra es la parte muy divertida, porque puede ser demasiado serio y parecer hasta a veces un poco huraño, pero no, en la faceta familiar o con los niños cercanos, mi papá es muy divertido y hace cosas muy hasta simples para él. O sea, mi papá de repente, y con la edad que tiene, puede tirarse al suelo y gatear con la nieta que ahora tiene y ser entretenido. Mi familia es una familia absolutamente normal, común y corriente en Chile, y yo soy un poco un extraño en ella que se dedica a labores intelectuales, a la historia, al gusto por la música, la pintura, todo esto. Pero digamos, la vida de familia ha sido absolutamente dichosa, una felicidad, ¿no? Muy bien acomodado todo, y en ese sentido a uno le permite trabajar muy bien, con mucha tranquilidad. Todo el día lo pasa o en el escritorio o en el jardín, porque le encanta jardinear, y él es el que mantiene el jardín que tiene, que es súper grande. Pero en cuanto a deporte, mi papá tiene un lema que dice que todos los deportes hacen mal, porque siempre termina, si es tenista, termina con el codo de tenista y todos esos problemas. Pero mi papá, la piscina, la casa,
Creo que intentó entrar una vez, gritó tanto que se salió, así que no, nunca más. Mi señora Adela es 15 años menor que yo, descendiente de italianos, el apellido de ella es Buscaglia, y tiene mucho del espíritu italiano y de las características físicas de la mujer italiana. Es una mujer excelente, ha sido una compañera magnífica, un complemento. Mientras yo vivo preocupado de la historia, de todas estas cosas tan serias, tan sesudas, ella tiene toda la alegría de la vida, de la realización. Entonces socialmente ha sido una ayuda complementaria muy valiosa. Bueno, para mí son dos personas absolutamente opuestas. Mi papá es serio, o dentro de un ámbito serio, y mi mamá es todo el día chacota, risa. Mi papá no dice ninguna mala palabra, y mi mamá sí. Entonces son personas completamente opuestas, y yo creo que eso ha llevado a por lo menos a haya un equilibrio en la casa. Mis dos hijos, Gonzalo y Mariana, son moralmente excelentes. Incluso las amistades que tienen son buena gente. Ni fuman siquiera, no toman ni una cerveza, se divierten honestamente. A ellos no les ha gustado para nada la historia. No sé si por reacción en contra mía, en contra del padre. Esto es algo del complejo de Edipo, digamos, intelectualmente hablando. Entonces optaron por cosas de la técnica. Mi hijo la técnica audiovisual, mi hija la computación, la diagramación computacional. Todo el día está dándole a la historia. Y yo y mi hermano somos completamente distintos. O sea, yo me dedico al diseño gráfico y mi papá es un intelectual. Y yo creo que mi papá hubiese querido tener un hijo intelectual, pero demasiado. Y ninguno de los dos tuvimos esa beta. Y en eso se realizan y en eso viven felices, en algo que yo no entiendo, ¿no? Porque esto de las teclas, los botones, los visores y todo lo demás es un mundo extraño para mí. Yo creo que mi papá sabía perfectamente que, por lo menos por mi lado, era absolutamente artístico. Yo creo que mi papá lo entendió, y además lo entendió porque él también tiene la facilidad artística y le gusta. Con don Sergio Villalobos hemos viajado unas 3 o 4 veces a la Araucanía. Han sido viajes extraordinarios por lo afable, por lo humano y por lo pintoresco. Les puedo contar, por ejemplo, en alguna oportunidad estuvimos a orillas del río Queuco, yo y él comiéndonos un asado hecho a la orilla del río. Pero en una de estas oportunidades, conversando sobre lo que es, y siempre lo hacemos, la producción historiográfica actual en Chile, hacíamos mención de la valiosa colección del Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, esta colección de cultura y sociedad, y estamos elogiando la serie, ¿no? Y a los diferentes autores de esa serie. Y dije yo, pero lo único que no me gusta de la colección son los dibujitos de la portada. Y miro, digamos, por la carretera, y don Sergio me queda mirando. Me dijo, ¿qué quieres decir, Leonardo? Le dije, los dibujitos como que los encuentro, no sé, no me gustan mucho. Me dijo, eso los he hecho yo. Así que, ahora, lo que sí sé, porque después me los mostró, él dibuja. Y tiene dibujos, reconstrucciones, por ejemplo, de los fuertes de la frontera, de algunas villas fronterizas, que son creaciones libres. Pero obviamente lo que en ese momento lo quise decir fue que su capacidad de dibujante era menor a su capacidad como historiador. Mira, la verdad que algo quizás que se pueda rescatar es que en este minuto, bueno, el año pasado nació la primera nieta de mi papá, que a la edad que tiene mi papá, tener un nieto tan chico le vino a revolucionar la vida. O sea, nada, le cambió la vida, es su amor y la ama, y ella le da la felicidad en grandes cantidades, porque un hijo es un hijo, pero un nieto ya es, imagínate la chochera. La verdad que llegó un minuto en mi vida que me di cuenta, estábamos sentados en la mesa y le digo, papá, tú toda la vida, o sea, nunca estuviste de acuerdo con la dictadura, pero tú en la casa cuando nosotros éramos chicos eras un dictador. Nada, todos se rieron en la mesa porque la verdad era así. O sea, mi papá, todo era así y era una sola vez que te decía las cosas y no había discusión. Se hacía lo que él decía. Villalobos indudablemente viene de la corriente de Barros Arana, sin que tenga naturalmente la exageración extrema de Barros Arana.
Yo, por ejemplo, vengo de la corriente de Edwards, Eizaguirre y Encina, que algunos llaman corriente conservadora, palabra misteriosa que nunca nadie ha explicado ni nadie ha entendido de qué se trata, y a la cual poco a poco se va incorporando más gente a la cual le molesta mucho que la llamen conservadora. Por ejemplo, Góngora fue pasado al lado conservador y ahora a Villalobos también los quieren pasar al lado conservador. Y esto es porque como una palabra que no significa nada. Ha ido variando. Fue un anti-pinochetista bastante claro, abierto y bastante agresivo también contra la dictadura militar. Pero ahora le ha empezado a reconocer algunas virtudes, sin decir que se pasó, digamos, se transformó en pinochetista, eso no ha ocurrido. Pero le ha empezado a reconocer a los años del gobierno de Pinochet algunas virtudes también. O sea, se ha ido moderando en su postura tan crítica que tenía antes. Me critican a veces, pero tú tenías tal posición, ahora tienes tal otra, etcétera. Pero si es que pienso individualmente, pienso con autonomía y las circunstancias cambian. Pero la obligación mía es pensar de acuerdo con una ciencia histórica hasta donde es posible. Tengo que ser objetivo hasta donde es posible y reconociendo que no siempre existe la totalidad de la objetividad. Pero es un esfuerzo que tengo que hacer, la objetividad es un valor. El problema que podría haber enfrentado el profesor Sergio Villalobos en su vida es primero haber vivido tanto tiempo. Es como de larga duración el historiador. Y en esto de ser él de larga duración, le ha tocado enfrentar diferentes modas historiográficas. Y una de las modas actuales es la moda del sujeto histórico, ¿no? Y estoy pensando, por ejemplo, en Gabriel Salazar con sus labradores, peón y proletario, José Bengoa con su historia del pueblo mapuche. Y entonces, al acercarnos a la obra del profesor Villalobos, nos damos cuenta que él reconstituyó procesos de larga duración, reconstituyó estructuras para el desenvolvimiento de ese proceso, pero quizás donde se quedó corto fue en la construcción de sujetos, ¿no? Y que a pesar de que su historia del pueblo chileno es la construcción de ese gran sujeto histórico que sería el pueblo chileno, en este momento, y esto podríamos decirlo como quizás una crítica, aunque no lo pienso como crítica, simplemente lo veo como una opción metodológica, pero en este momento se ha aterrizado más. La historiografía actual es una historia de nombres, es una historia de personas, y en ese sentido es probable que el profesor Sergio Villalobos, al optar por los grandes procesos y las grandes estructuras, no haya logrado al mismo tiempo incorporar a estos sujetos históricos que son la carne y sangre de la historia patria. Le criticaría un poco es que se haya dedicado los últimos 20 años, o un poco más, ya a esta altura, ¿no es cierto?, a hacer historias generales. Las historias generales no se usan ya en el mundo moderno. Las historias generales, primero que todo, es muy difícil que una persona te pueda hacer una historia general de Chile entera, con la cantidad gigantesca de material que existe. Es un problema que tiene también Gonzalo Vial. Pero las historias generales que se hacen son manuales actualmente, o sea que son cosas para gente culta, pero que no son monumentos, así como los que escribió Barros Arana, los que escribió Encina, ¿no es cierto? Casi uno en 16 tomos y otro en 20. Bueno, Villalobos está un poco en esa onda, te digo, y creo que, bueno, le pasó lo que muchos decían que le iba a pasar, de que no pudo terminar su historia del pueblo chileno. Escribió los 4 primeros tomos, ¿no es cierto?, pero todavía está en el fin del siglo XVII. O sea, le quedarían por lo menos unos 8 tomos más, que no, Villalobos ya tiene 78 años, algo así, y ya no va a poder terminarlo, eso, claramente. Bueno, esa historia fue un proyecto ya avanzado en la vida, porque uno vive mucho y eso es una ventaja, no es una desventaja, se enriquece muchísimo con visiones, pensamientos, la propia autocrítica, etc. Y ahí yo volqué entonces la experiencia de investigación de varias décadas y con una idea fundamental, que había que modernizar la historia de Chile y darle un sentido más auténtico, más penetrante.
Entonces ideé el término de historia de los grandes procesos. Esto es la historia de la economía, de la sociedad, la cultura, la política. En lugar de hacer un simple relato, expositor de gobiernos por gobiernos y política únicamente, y guerras, fechas y personajes, algo que realmente captase la esencia de lo que había sido la vida del pueblo chileno. Entonces ese fue el proyecto y lo realicé por lo menos en cierta medida a través de 4 tomos que llegan hasta el siglo XVII, y yo creo que cumplí con el proyecto que me había propuesto, con esa visión. Bueno, el proyecto inicial era abarcar gran parte de la historia de Chile, pero la experiencia fue demostrando que el país no está para la lectura de obras extensas. Se venden poco, no hay interés, hasta los propios colegas suelen ignorarlas a veces. Entonces hubo por parte mía cierta desilusión sobre esto y por eso lo suspendí en el tomo 4. Y se ha dedicado a sacar otras historias de Chile más cortas, con menos aparato de citas y de erudición, pero que también se le ha criticado que son hasta cierto punto como refritos, ¿no es cierto?, de cosas que había escrito antes. Bueno, el mismo planteamiento teórico de la historia del pueblo chileno se trasladó a la historia de los chilenos, que es más breve, está todo más resumido, pero es la misma intención, ver los grandes problemas por los cuales ha ido pasando el país en esos campos económicos, sociales, etcétera, etcétera. Y es más fácil realizarlo porque es de síntesis, de modo que es una obra perfectamente realizable y que la gente está más dispuesta a leer. Él está preocupado ahora de hacer una síntesis de la historia de Chile y también está preocupado de hacer su propia biografía, su autobiografía, cosa que es muy importante para nosotros, para quienes de alguna u otra manera nos sentimos cercanos a él, porque él se pone como eje de una historia de Chile que él ha vivenciado, ha vivido. Hay que reconocerle al maestro que es un buen investigador, que sabe mucho. Se formó en la escuela erudita de Fiocruz y que tiene una prosa muy clara, escribe bien, muy bien, sin exageraciones tampoco. Y una mente muy clara, o sea, el hombre va paso por paso de una forma muy lógica desarrollando los temas. Si tuviese que definirme en pocas palabras, tendría que decir que no soy más que una persona corriente, común y corriente, que se ha dedicado con gran entusiasmo a la historia. Esa dedicación se transforma en una vocación, en una obsesión. No es solo un trabajo más, sino que se le entiende como una misión, como una dedicación completa. Y la verdad yo más bien recuerdo, yo estaba en el colegio y recuerdo la revolución que produjo que mi papá recibiera el premio. O sea, estaba todo el mundo enloquecido con el premio y recuerdo que ese día se llenó la casa de gente. Entonces fue algo, bueno, ya era importante el recibirlo y para él, imagínate, y para nosotros que él lo recibiera y que todo el mundo estuviera contento con él, fue lindo, fue súper lindo. El Premio Nacional de Historia, claro, es la recompensa a muchos años de trabajo, de mucha investigación y naturalmente es bienvenido, ¿no? Infla un poco el ego también. Pero yo creo que el Premio Nacional finalmente solo tiene que traslucir, digamos, la gran dedicación a la investigación. Yo creo que don Sergio Villalobos, lo dije en una oportunidad, es uno de los últimos historiadores clásicos que quedan en Chile. Es probablemente el mejor representante de esa escuela historiográfica forjada por Barros Arana, por Medina, por Rafael Sotomayor, y que en el siglo XX tuvo grandes expositores como Tomás Guevara, como Ricardo Lacham, como Álvaro Jara, Rolando Mellafe, y que en Sergio Villalobos yo creo se cristalizan en una visión de la historia de Chile como una historia propia, como una historia sin grandes pretensiones teóricas, pero sí con un gran acopio de fundamentaciones prácticas, eventuales, de acontecimientos, que son necesarias para construir una memoria más real de lo que fue Chile. El hecho de que Sergio ha sido uno de los pocos historiadores que ha tratado de involucrarse en el debate público, ¿no? Que ha logrado plantearse como tal, digamos, como historiador públicamente en la época de la dictadura,
y de una manera más o menos frecuente desde entonces hasta acá, digamos, ¿no? Cosa que no ha sido muy frecuente en los historiadores, que están siempre muy inmersos en su trabajo archivístico, en el intercambio entre historiadores, en sus clases, en su estatus dentro de la universidad, muy herméticamente, restándose al debate público, que es muy importante para que todos los chilenos conozcan la perspectiva de un historiador sobre eso. Creo que Sergio en ese sentido ha abierto un camino significativo. Ahora, es tradicional, sí, pero no en el sentido peyorativo que pareciera tener el término. No, es tradicional en un sentido muy positivo, creo yo, porque sus estudios se ajustan al material archivístico que Villalobos trabajó mucho cuando joven. Últimamente Villalobos es más reflexivo, diría yo, pero a partir de un conocimiento muy acabado que tiene del material archivístico. Simon Collier, que posiblemente de los extranjeros es el más serio también de los que ha hecho historia, temas generales sobre Chile, lo considera el mejor historiador de Chile, y a mí la opinión de Simon Collier me convence mucho. O sea, que Simon Collier haya dicho eso, para mí tiene valor y significa que algo hay, o mucho hay de cierto en lo que dijo. A ver, a veces a mis alumnos yo les digo al comenzar un curso que la historia es absolutamente inútil, que no sirve para nada. Quedan impactados con la declaración, que es bastante efectista por lo demás. Claro, no produce utilidad ninguna, no va a aumentar la producción de papas, de salitre o de nada porque se cultive la historia. Pero la historia, y esa es la conclusión que les saco siempre, es fundamental para el ser humano, porque es la toma de conciencia de las cosas fundamentales del hombre. La historia es una experiencia, es lo que ya pasó y que en eso es fijo, mientras el presente es muy incierto y el futuro nadie lo puede prever, ¿no? Es más incierto aún. Entonces, la historia es lo único seguro que tenemos y de ahí deriva el interés para estudiarla. El aporte que yo he podido hacer a la historia de Chile es haber ensayado una nueva visión histórica, una nueva forma de entender la historia, que en pocas palabras puede decirse que es no atenerse al simple dato, sino que buscar las líneas generales del acontecer, lo que he llamado los grandes procesos históricos, el económico, el social, el cultural y el político. No atenerse tanto a los gobiernos, a los personajes, las batallas, todo eso que existen indudablemente que hay que conocer, pero al gran sentido de la historia, que sea una explicación del país, de la sociedad tal como hemos llegado a ser hoy día y como pensamos ser en el futuro. Es decir, una historia eminentemente útil, entre comillas, para la conciencia de los chilenos. Creo yo que ya se ha ganado un lugar que va a perdurar en el tiempo como uno de los grandes historiadores, junto a Góngora, junto a Feliu Cruz, junto a... estoy pensando también en José Toribio Medina y por supuesto en el gran historiador que fue en el siglo XIX y parte del siglo XX, Diego Barros Arana.